Mi nombre es Gabriela Cora Yankelevich y puedo decirlo porque yo sé quién soy. Todavía hay un montón de personas, porque ya no son más chicos, hay un montón de personas que no saben quiénes son. Estoy acá para contarles y para darles mi testimonio, el testimonio mío, el testimonio de la historia de mi familia con respecto a la dictadura militar, en realidad la dictadura cívico-militar, no fue solamente militar, de 1976 en adelante. En noviembre de ese año desaparece el marido de mi hermana mayor, Eduardo Said, abogado. Lo secuestran en la Puerta de Hebraica. Perdón, ¿qué edad tenías vos? Yo ahí tenía 14, ya había cumplido los 14. Y lo secuestran en la Puerta de Hebraica, le atraviesan un auto y se lo llevan. Él llega a gritar, me están secuestrando, pero en ese momento imagínense que nadie, absolutamente nadie, podía reaccionar ni hacer nada. Y luego nosotros en ese momento nos escapamos a la casa de mi tío, porque teníamos mucho miedo de que llegaran a casa, de que nos hicieran algo. En la casa de mi tío, un día suena el teléfono y era Eduardo, mi cuñado. Lo atiende mi primo. Y Eduardo dice, hola, ¿están las chicas ahí? Las chicas se refería a mis hermanas. No, le dice Mario, ¿le podés dar un mensaje a Claudia? Decirle que yo estoy bien y que la espero esta tarde a las 4 de la tarde en Imperio. Y cuando antes de cortar le dice él a mi primo, decirle a Claudia que la amo. Ellos tenían como un cierto código y ahí Claudia se dio cuenta de que era una trampa y de que si ella iba a verlo a él y si creía que estaba suelto y que lo habían dejado libre, la iban a chupar, porque ese es el término que se usaba, no sé si ustedes sabían. El término para el secuestro era chupar a las personas. Sí. ¿Por qué razón lo secuestran a él o los quieren secuestrar a tus hermanos? Cuando buscamos una razón, esta es una de las preguntas que siempre me gustan mucho cuando surgen en los testimonios. Cuando buscamos una razón, intentamos justificar en algún punto. Y absolutamente ninguna desaparición es justificable. Si vos me estás preguntando si ellos militaban, sí, ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista. Inclusive Eduardo, que era abogado, igual seguía militando en la Juventud Universitaria Peronista, en la JUP, como se decía en esa época. Pero está bueno que preguntes por la razón, porque nosotros los maestros muchas veces, ¿vieron cuando dos chicos se pelean? Que uno suele salirle la pregunta, ¿y vos por qué le pegaste? No hay por qué. Al otro no se le pega. Entonces creo que uno, desde todos sus roles y desde toda una política de vida, tiene que empezar a cambiar. A lo justificable se le puede llegar a buscar la razón. A la violencia por ahí no. ¿Sí? Entonces, sí, ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista. 15 días antes de esto, habían ido a una fábrica de Montgomery's que quedaba en la calle Riglos al 500 y secuestran al hermano de mi cuñado y matan en la puerta al marido de la hermana de mi cuñado, digamos, a Ricardo de Dios, y el hermano de mi cuñado se llamaba Alberto Said. En abril del 77, esto era noviembre, ¿sí? En abril del 77 desaparece mi otro cuñado, Daniel Marcelo Shapira. Él era profesor de tenis, trabajaba en Maccabi, era profesor de tenis de Maccabi, y en un momento estuvo en el ranking, era el 10º en el ranking de tenis argentino. Militaba también en la JUP, en la Facultad de Derecho, y lo secuestran en San Juan y Boedo. Estaba en la calle y lo secuestran. Tanto Eduardo como Daniel se sabe que estuvieron en la ESMA. ¿Cómo nos enteramos? Porque también lo que se solía hacer en esa época era con los detenidos desaparecidos hacer trabajo esclavo. Cuando sabían que vos eras bueno en algo, que trabajabas en algo y ellos necesitaban, te sacaban de la ESMA, te llevaban a un lugar a trabajar y te volvían a llevar a la ESMA todos los días. A un conocido lo sacan de la ESMA, lo llevan a trabajar a un lugar y cuando él sale de este lugar se escapa.
Cuando él se escapa, se mete en un taxi, logra escaparse, se mete en un taxi y empieza a pedirle al taxista que compre revistas y cosas como para anotar lo que él había vivido y lo que él había visto, porque no había testimonios hasta ese momento. Entonces, él lo que hace es, una vez que estuvo a salvo, entre comillas, es ir a ver a las familias o conectarse de alguna manera con todas las familias de los desaparecidos que él había visto. Entonces se conecta con mis 2 hermanas y le dijo a mi hermana Claudia que a Eduardo lo habían visto durante una semana con un número, no tatuado, pero puesto un número, y a la semana vieron a otra persona con el mismo número, así que suponían que ya lo había matado, y a Daniel todavía estaba con vida, porque era como muy fuerte, y después me enteré por algunos testimonios de algunos libros. Él era muy fuerte, él era deportista, era muy sano, y probaban en él diferentes métodos de tortura para ver si la gente se los hubiera podido bancar. Mi hermana, cuando desapareció mi cuñado, estaba embarazada de 3 meses, tiene a mi sobrino, al cual le pone el mismo nombre que su padre, porque no había problema, digamos, y lo tiene en el sanatorio, en el Hospital Durán. Mi sobrino nace y mi hermana lo anota con el apellido de soltera, porque tenía miedo que la ligaran o que la conectaran con el apellido de casada, y entonces se van luego a vivir juntas mis 2 hermanas con el bebé, porque las 2 estaban con los maridos desaparecidos. Ellas fueron a vivir a Chilaberta, la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos enteramos mucho después dónde estaban viviendo ellas, porque en ese momento era como muy peligroso saber dónde estaban viviendo, ¿sí? No queríamos registrar la dirección. Yo solía ir a la casa de mis hermanas, pero iba de la forma que se llamaban o que ellos llamaban cerrada. Era mirando al piso todo el tiempo, no sabiendo qué línea de colectivo tomaba, o si íbamos, a veces íbamos en colectivo, a veces íbamos en tren, ¿sí? Y el 4 de octubre del 78 llegan a la casa de mis hermanas a la mañana temprano. A una la agarran en la verdulería, la encapuchan, la meten en un Ford Falcon, y a la otra la van a buscar a la casa. Mi hermana salía con Dani, que Dani, mi sobrino, tenía 11 meses, salía, y una vecina le ofrece como para que le deje el bebé. ¿Se entiende esto? Y viene un militar y le da un itacazo a la vecina en la cabeza, y la meten a mi hermana con mi otra hermana en el auto y al bebé en el baúl. ¿Sí? Esto fue después del Mundial del 78. Fue el 4 de octubre del 78. Y durante 4 días o 3 días no nos llamaron. Entonces mi mamá me sentó y me dijo: dame toda la data que hayas reunido de posibilidades de donde hayan vivido, porque tenemos que empezar a averiguar qué pasó. Cuando la secuestraron a mis hermanas, fueron con 4 camiones y vaciaron la casa. Mesas, sillas, botiquín del baño, roperos, ropa, todo. Mi mamá la encontró vacía. Y cuando la secuestraron a ella, que fue de mañana, quedaron como en el lugar, esperando para ver si alguien las venía a visitar, y justo las vino a visitar este chico que nos dio todos los datos de la gente de la ESMA, y los secuestraron, lo mataron a él en el techo de la casa de mis hermanas. Luego empezó la búsqueda de mi sobrino. Mi mamá le dicen que haga la denuncia. ¿A dónde, chicos? ¿A quién? ¿A la policía? ¿A los militares? ¿A quién? Entonces le dijeron, no existía madres, no existía abuelas, cada una investigaba y buscaba como podía. Eso, mi mamá fue a la comisaría, la oficial de turno le empieza a tomar la denuncia y le pregunta: señora, ¿el bebé es rubio? Mi mamá le dice sí, pensando que lo había visto. Y la mujer le dice: eso no los busque, señora, a eso los vendemos.
Entonces mi madre, que era una persona fuerte, la agarró del cuello a la policía y tuvieron como una especie de discusión importante y sale el comisario que escucha la discusión y le dice, señora Yankelevich, ¿qué hace acá? La reconoce porque este era el comisario que mi mamá era presidenta de la cooperadora del Liceo 1, que es el colegio donde mis hermanas hicieron el secundario. Y entonces este comisario le cortaba la calle para algún evento y demás, entonces la conocía. Entonces se mete en la oficina con el comisario y el comisario la mira a mi mamá y le dice, señora, no los busque más. La gente que era secuestrada en la capital era llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, pero la gente que era secuestrada en la provincia era llevada a Campo de Mayo. Entonces mi mamá va y le dicen, no te van a atender, vos quédate hasta que te atiendan. Le hicieron esperar 6 horas parada. Y sale, y el chico que estaba haciendo el servicio militar, que en ese momento era obligatorio, la mira y dice, disculpe señora, ¿usted es la loca del bebé? Entonces mi mamá le dice, no sé, puede ser que sea yo. Entonces le dice el tipo, discúlpeme que no le ofrezco una silla, pero si saben que yo le ofrezco un lugar para sentarme, matan a mí. Entonces mi mamá, después de 6 horas, Galtieri, que en ese momento no era nadie, corría el año 78, la atiende. Y mi mamá tenía como el deber de decir, no, mire, yo con mis hijas no me hablaba. Imagínense el dolor de una madre de haber perdido a sus hijas y decir, yo con mis hijas no me hablaba, porque si no, era como que el bebé lo veía como cada vez más lejos. Entonces, mi mamá se entrevista con él. Él saca un álbum de fotos con fotos de chicos y se lo hace ver a mi mamá. Y esta gente decía, igual míralo por si encontrás algún chico conocido. Porque en realidad, en esa época, las fotos no se revelaban, o no eran como ahora que vos las sacás y la ves. Tardaban por lo menos una semana. Todavía no había pasado una semana. Entonces fotos de Dani no iba a encontrar. Pero sí por ahí fotos de alguien conocido. Igual no encontró fotos de nadie, lo ve, le agradece a Galtieri mucho, le agradezco mucho, qué sé yo, y se empieza, estaba en Campo de Mayo adentro, y Galtieri la mira a mi mamá y le dice, mire señora, ¿le gusta? Esta es una foto de toda mi familia completa. Como diciendo, es una foto que vos no vas a poder tener más. La dejaron salir y a la semana de la desaparición de mis hermanas nos a mi sobrino al patronato de menores de San Martín. No sabíamos si era trampa, no sabíamos si iba a estar, no sabíamos si le iban a agarrar a mi mamá en el camino, que llegaron al patronato de menores, efectivamente estaba Dani ahí, se lo dan. Y a mi mamá, estas madres que se empezaban a reunir le dijeron, si te lo muestran y te lo dan, no lo sueltes. Porque lo que hacían por lo general era mostrártelo y decirte, mira, no te lo podemos entregar por cualquier cosa, volvías al día siguiente y ya no estaba. Era para seguir torturando a las familias, digamos. Entonces, efectivamente se lo trae. Mi mamá había llevado un juguete de él que a él le gustaba, que teníamos en casa, qué sé yo. Dani la ve, se le tira encima, la reconoce inmediatamente, mi mamá lo abraza y la mira a la oficial del patronato y le dice, bueno, me lo llevo. Y la mujer le dice, no. Porque el médico se acaba de retirar y entonces no hay cómo comprobar que se lo entregamos en buen estado al nene. Entonces mi mamá le dice, mira, yo te firmo lo que quieras, pero yo al nene me lo llevo hoy. Y entonces esta mujer fue a averiguar con el juez, porque loco o no, había jueces, y si el juez se lo quería entregar en ese momento. El juez estaba de buenas, le dijo que sí. Mi mamá firmó todos los papeles médicos de que estaba bien, pero el juez vuelve y pide con este oficial que mi mamá le traiga la libreta de matrimonio en la cual tenía a mi hermana anotada como hija. Y mi mamá la mira al oficial y dice, ustedes lo secuestran. ¿Y yo tengo que probar que mi hija era mi hija y que él es mi nieto? Y la oficial le dijo, si lo quieres, sí. En ese momento no había autopistas,
no había nada. Ir a San Martín y volver era 1 hora y media. Mi mamá había ido, no sola, por las dudas, había ido con la mamá de mi otro cuñado, no con la otra abuela de Dani, sino con la mamá de Eduardo. Y entonces Linda Cohen agarró y dijo, que era el nombre de Linda, le dijo, yo voy a buscar la partida de matrimonio y te la traigo. Entonces fue a mi casa, agarró la libreta de matrimonio, volvió al patronato y cuando se la muestran, empiezan todos a ir caminando a donde estaba el juez. Entonces mi mamá en ese momento, yendo con la oficial a preguntarle, siempre con Dani en brazos, le dice, ¿dónde lo encontraron? Y la oficial le dice, tirado en una esquina. Y mi mamá le dice, ¿y él con 11 meses te dio mi nombre y mi número de teléfono para que me llamaras y me ubicaras? Y el oficial le dice, señora, ¿lo quiere? Sí, no pregunte. Dani es uno de los 4 únicos chicos entregados de manera oficial y legal, entre comillas, en la época de la dictadura. ¿Cuántos años tiene Dani ahora? Va a cumplir, estoy vieja, va a cumplir 40. Va a cumplir 40. Y tiene discapacidad. Entonces siempre nos preguntamos si no fue por esa discapacidad que nos lo devolvieron. Pero al día de hoy vos seguís buscando a tus hermanos. No. Sí me gustaría saber dónde estuvieron, que de mis hermanas no sé. ¿Cuándo fue que decidiste empezar a dar testimonio de lo que había pasado? ¿Cuándo dejaste de tener miedo de contar lo que pasó? Bien. Buena pregunta. La primera vez que lo conté, yo estudié maestra jardinera, yo les dije antes a ustedes que yo había estudiado maestra jardinera antes de ser profesora de inglés. Y estudié en un ámbito judío que se llamaba Agnon, que era, en serio, lo más, como dicen ustedes. Era increíble. Teníamos profesores increíbles. Y ahí, pidiendo la beca, pude contarlo. Esa fue mi primera vez. ¿Algún mensaje o algo que a vos te gusta transmitir ahora cuando das estos testimonios? Vayan a sus padres ahora, cuenten esto, pregunten. Sí, hablen de todo lo que quieran. Sí. De todo, de esto, de lo que está pasando ahora, de todo, pero hablen.